La Academia de Finanzas empieza hoy una serie para emprendedores. Vamos a tener unos videos muy interesantes, herramientas súper aplicadas para cada uno de sus negocios, así que espero que me acompañen en esta serie de videos. Hola, bienvenidos a la Academia de Finanzas. Siguiendo con esta serie para emprendedores, hoy vamos a hablar de los costos fijos. Estos costos son muy importantes para la estructura de costos. Nosotros ya habíamos visto en un video pasado los costos variables. Esa combinación de costos fijos y costos variables es lo que nos va a llevar a tener esa estructura de costos y vamos a ver por qué es tan importante esa estructura, qué tantos costos variables debo tener, qué tantos costos fijos debo tener. Entonces, es importante que en esas primeras etapas del emprendimiento, pues tratemos de minimizar esos costos fijos. Vamos a ver cuáles son esos diferentes costos fijos y en un video posterior les voy a explicar por qué es importante no depender tanto de esos costos fijos iniciando el negocio. Entonces, nosotros tenemos costos fijos de operación. Cuando hablábamos de los costos variables, pues costos como la mano de obra directa, como los materiales directos, como algunos costos indirectos de fabricación variables, pues hace parte de ese costo de ventas, pero son variables. Sin embargo, hay otros costos fijos que hacen parte de esa producción, pero en este caso pues debemos identificar cuáles son. Ya entrando en materia contable, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria es un costo fijo. Si ustedes, por ejemplo, pues son cuidadosos con la maquinaria y es lo deseable, deberían tener un rubro fijo para poder hacer mantenimiento a esa maquinaria. Si tienen que incurrir en algún costo, por ejemplo, de almacenamiento, cuando se está empezando, uno no tiene dónde poner esa mercancía, quizá alguien les alquila un pequeño espacio, ese valor que hay que pagar de arriendo para almacenar esa mercancía sería un costo fijo de operación directamente, ¿cierto? O de ventas. También tenemos los gastos que también, digamos que se clasifican como costos, ¿cierto? Dentro de la gran clasificación de los costos, pero están los gastos fijos de administración y los gastos fijos de ventas. Estos dos gastos son actividades de apoyo. ¿Qué necesito yo pagar para poder administrar mi negocio y qué necesito yo pagar para poder llegar a vender esos productos o servicios que yo estoy ofreciendo? Entonces, en gastos de administración, aquí les hago una recomendación muy importante y es que el emprendedor ponga su salario, ¿sí? Así sea una pequeña cantidad, pero debe siempre pagarse su salario. De esa operación mensual, de esa operación que se hace en el día a día, pues debe poder pagarse su salario. Se tienen otros gastos fijos de ventas y aquí tengan en cuenta pues si hay que ir a entregar esos productos, si se hace algún tipo de marketing digital, si se imprimen volantes, si se imprimen tarjetas, si tienen algún vendedor, pues ese salario de ese vendedor es un gasto fijo. A menos que ese vendedor solamente sea por comisión, pues se convertiría en un gasto variable, ¿de acuerdo? Pero aquí tienen que tener en cuenta qué son esos pagos que sí o sí tienen que hacer todos los meses. Si ustedes venden 0 unidades, tengo que pagar eso. Si vendemos 1000 unidades, pues también tengo que pagar esos mismos gastos. Acá tenemos en cuenta, por ejemplo, el servicio de Internet, tenemos en cuenta los arriendos, tenemos en cuenta los salarios. Aquí hay que revisar, pues, cuáles son esos costos fijos en los que vamos a incurrir en cada periodo. Miremos algunos ejemplos de esto. Cuando hablamos de costos fijos de operación, pues les hablaba del mantenimiento de la maquinaria, ¿cierto? De una red, de cualquier cosa que se necesite. Los sueldos de operación fijos, que en este caso es cuando ya se tiene un supervisor, por ejemplo, en una fábrica, una persona que solamente se dedica al control de calidad. La depreciación y, por ejemplo, los seguros de la maquinaria, de la planta en sí, donde funciona nuestra producción. En costos fijos de administración, pues tenemos también sueldos, ¿cierto? Ya de la parte administrativa, arriendo correspondiente a esa área administrativa, servicios,
la depreciación también de los inmuebles o de los activos que se usan al servicio del área administrativa, seguros, pues de todo lo que tenga que ver con activos del área administrativa, papelería, por ejemplo, hay empresas que tienen el tema de cafetería, todo eso pues va a ser un costo para la empresa. En los costos fijos de ventas pues están los sueldos, también arriendo, asignarle de ese gran arriendo que se paga, pues qué porcentaje yo le cargo a cada una de esas áreas. Servicios, si se van a ferias, por ejemplo, el transporte, el marketing, la publicidad. Ya teniendo clarísimo esto, pues ahora sí nos podemos ir a la práctica. Bueno, entonces en la práctica, acá tenemos nuestro Excel. Ustedes ya tienen esa primera parte del Excel de los costos variables, que lo ideal es que vayamos calculando esos costos variables para cada uno de los productos que pues tengan en sus negocios. Y ahora revisemos esos costos fijos. Esta plantilla es sencilla para que ustedes, digamos que la puedan manejar fácilmente. En esta primera columna que tenemos el tipo de costo, pues aquí les va a aparecer costos operativos fijos, costos de administración fijos o gastos de ventas fijos, gastos de administración fijos o gastos de ventas fijos. Ustedes tienen que elegir cuál de ellos es. Recuerden que el primero, pues es todo lo relacionado con la producción, con la prestación del servicio, la comercialización, que sea fijo, y los otros, pues ya que sean o la parte administrativa o la parte de ventas y logística. Todo lo que tenga que ver con logística lo podemos poner como un gasto de ventas. Ahí definimos entonces el tipo de costo y luego también tenemos ahí una ayudita para revisar cuál sería ese costo o ese gasto que hace parte de administración. Entonces acá tengo servicio de internet, telefonía celular, suscripciones, por ejemplo, revistas, periódicos, alguna red que les funcione para su negocio, papelería, asesorías, honorarios, servicios públicos, arriendo, marketing digital, publicidad, participación en ferias. Entonces ahí tienen los diferentes gastos y al final tienen otros, pues para que ustedes, si no está dentro de esa lista, ustedes lo puedan agregar. Esto pues les va a ayudar a que definan su tipo de costo y luego definan los costos y gastos y ya lo pueden describir pues de la manera que más le convenga a su negocio. Por ejemplo, aquí tenemos gastos de administración fijos, servicio de telefonía celular y la descripción es el plan de datos del dueño o el emprendedor. Cantidad 1, el valor del plan 65,000 pesos y al final pues les va a sacar automáticamente esta fila, esta columna final, pues se va a calcular automáticamente. Acá tenemos otros como el arriendo del local, 1,000,000 de pesos, los gastos de ventas en transportes, entonces entrega de productos a los clientes, 140,000 pesos, gastos de ventas fijos, publicidad, volantes, 1,000 volantes a 300 pesos cada volante, 300,000 pesos, costos operativos fijos, mantenimiento de las máquinas planas, entonces tenemos dos a 50,000 cada uno, sería 100,000. Costos operativos fijos, manejo de inventarios, alquiler de espacio, lo que les estaba hablando. Si ustedes necesitan algún otro, pues aquí lo pueden agregar sin problema. Van agregando, fíjense que aquí la tablita tiene varios espacios adicionales. Si ya llegan hasta el borde donde tenemos el total, acá nos está totalizando estos costos fijos, pues ustedes aquí al ladito agregan más celdas. Insertan filas para que puedan seguir agregando los que necesiten. Sin embargo, les recomiendo que revisen muy bien esos costos fijos que realmente necesita su negocio y lo que puedan eliminar, elimínenlo. Y que tengan en cuenta el salario del emprendedor. Aquí es importante. El paso siguiente, lo que vamos a ver en el siguiente video, es ya teniendo esa estructura de costos, cómo podemos fijar los precios. Y a partir de la fijación de precios ya vamos a determinar el punto de equilibrio, es decir, cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender para poder cubrir todos esos costos fijos y variables que tengo en mi negocio. Gracias por ver este video. Recuerda dejarme todas tus dudas de la estructura de costos. Allí tienes en la cajita de herramientas la plantilla y conéctate con esta serie para emprendedores.